Señor. Hermanos, vayamos a Efesios 1, si los tienen en los móviles, en las tablets. Efesios capítulo 1, del versículo 15 y 23, para entrar en contexto. Recordemos que esta oración que está haciendo Pablo la hemos dividido en dos. Así que vamos a leer del 15 al 23 y luego cogeremos los versículos 20 al 23. Elisa, ¿lo tienes? 1:15. 1 del 15 al 23. Efesios 1 del 15. Elisa. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mi oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Hermanos, recordemos cuál es la idea principal del libro de Efesios. La idea principal del libro de Efesios es reunir todas las cosas en Cristo para alabanza de su gloria o de su gracia, ¿verdad? Entonces, hemos visto que Pablo ha abierto su corazón, ¿verdad? Él está orando por sabiduría, por revelación, que el Padre les dé a cada uno de los hermanos por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien nos da sabiduría, nos da inteligencia y nos revela las cosas del Padre. Claro, ahora él dice, por la fuerza, por el poder de su fuerza, ¿verdad? Por el poder de su fuerza. Y ahora vamos a ver en esta parte cuál es ese poder de la fuerza y en qué Pablo, ¿verdad? Se está... porque vamos a ver que esa fuerza del poder de Dios abarca muchas cosas, la omnipotencia de Dios avanza muchas cosas. Pero Pablo se va a apoyar en algo específico, algo glorioso, para entender cuál es el poder de Dios. Así que teniendo en mente que se reúnen todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria, vamos a ver los argumentos de Efesios del 20 al 23, que es el Cristo resucitado, cabeza de la iglesia, y la plenitud de Cristo en la iglesia y en Cristo. Vamos a ver unos misterios muy importantes que nos va a revelar Pablo. Así que Efesios 1, 20 al 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El título de este sermón se va a llamar La plenitud de Cristo, lo dice el versículo, la plenitud de Cristo. Y lo he dividido en dos partes nada más, ¿vale? En dos puntos. El primer punto es Cristo resucitado en gloria. Eso lo vamos a ver en Efesios 1:20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Lo cual operó en Cristo, nos dice el verso, lo cual operó en Cristo. ¿Qué operó en Cristo? ¿Qué operó en Cristo? El poder de Dios Padre. En Cristo está operando el poder de Dios, la omnipotencia. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. El versículo en Efesios capítulo 1, el 17, que ya lo hemos visto en anteriores sermones, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Todopoderoso, en Efesios 1:19, un versículo anterior, la cual su supereminente grandeza de su poder, miren la omnipotencia de Dios, las palabras que utiliza Pablo, supereminente grandeza de su poder, para con nosotros,
a favor de nosotros ese poder, los que creemos según una operación de su fuerza, según una operación del poder de su fuerza. Mira las palabras que está usando Pablo. Como vimos en el sermón anterior, la semana pasada, expliqué que el poder de Dios es un atributo, ¿verdad? Su omnipotencia, Dios todopoderoso, el Shaddai. El Shaddai es Dios todopoderoso. Cuando se dirigían al Dios todopoderoso, a Jehová era Jehová Shaddai, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que vimos la semana pasada, el todopoderoso. Pero nos apoyamos en un atributo que era el crear. Recuerdan que dije que Dios creó los cielos, creó la tierra, creó el universo con el poder de su fuerza. Y no solo Dios Padre, sino el Dios Trino, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en la creación de todo el universo y de toda su creación. Es más, el Salmo 33, versículo 6, Salmo 33, versículo 6. Elisa, no, hermana, ¿lo tienes? Salmo, búscalo, tenemos tiempo. Salmo, ¿lo tienes tú, hermano? Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Verdad? Por la palabra de Jehová, por su boca, por Cristo, el Logo, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, el Espíritu Santo de su boca. Vemos cómo trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo Jesús era con Dios, y el Verbo, el Hijo, el Verbo era Dios. Vemos la divinidad del Hijo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, ¿verdad? Y sin Él nada ha sido hecho, por Él fue hecho, ¿verdad? Fue hecho por Él. Todo fue hecho por el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Eso lo vemos en Génesis 1. Vemos toda la creación en Génesis 1, ¿verdad? Del universo, de la tierra, de las lumbreras y de todo esto, del hombre. Así que el Espíritu de Dios crea sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así es nuestro Dios poderoso, el Shaddai, que trabaja también hoy en día. Pero Pablo, en el texto, no se ampara en el atributo de Dios Todopoderoso en creación. En ningún momento toca la creación. Eso lo expliqué yo para entender quién es el Shaddai, para que vosotros entendáis quién es el Shaddai, Dios creador. Pero Pablo no se está apoyando en eso. Él dice que es el Dios, el poder de la fuerza de Dios Padre, pero no dice en la creación. ¿En qué se está apoyando él? Sí, es el Dios milagroso, es el Dios poderoso de la historia, es el Dios poderoso de la senda, ¿verdad? El que ha creado el destino de muchos, pero no se está apoyando en eso. No, dice, la cual operó en Cristo. Vemos que ese poder, el Shaddai del Padre, operó en Cristo como resucitándolo de los muertos. Esto es más importante que el día de la creación aún, el resucitarlo de los muertos. ¿Por qué es más importante que la creación? Porque es una nueva creación, como vamos a ver más adelante. Todo ese poder, ese poderío del Dios Padre, operando en la cruz del Calvario, Y no solo ahí, también en la tumba. Después de muerto Jesús hombre, ¿verdad? Que está postrado en la tumba, le da vida. Dios opera la fuerza de su poder resucitándolo de los muertos, Sí, al Hijo encarnado que murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Sí, el mismo Jesús Salvador que murió por ti, para que tú puedas acercarte al Padre, ¿verdad? Para que ahora tengas, ¿verdad? Ya no haya ese velo, esa distancia por el pecado. Ahora tú puedes acercarte al Padre por medio del Hijo. A pesar de lo que hayas hecho. Tú en la iglesia vienes a pesar de lo que hayas hecho, ¿verdad? No te aceptamos como eres. Tú tienes que nacer de nuevo en Cristo. Pero a pesar de lo que hayas hecho, Cristo murió por ti. Cristo ha muerto por ti. Pablo, perseguidor de la iglesia, su aguijón, como yo creo su aguijón hablábamos, ¿verdad? La muerte de Esteban. Pero él fue llamado, tenía un propósito a pesar de, ¿verdad? Así que a pesar de ello, Cristo murió por ti en la cruz. Pues ese Cristo que murió, ese Jesús, hombre que murió en la cruz, el poder de Dios lo resucitó de los muertos. Así que hermano y amigo, Dios resucitó al Mesías, al Cristo,
al Hijo encarnado que murió en la cruz por tus pecados y por los míos. El apóstol ora para que se conceda a los efesios, a los cristianos, ¿verdad? Ojos esclarecedores, ¿verdad? Recuerdan que él ve para que nuestros ojos sean alumbrados, como pasó con Pablo, ¿verdad? Que fue quitado esa escama. A nosotros también ora para que tengamos ojos esclarecidos y puedan ver todo el poderío. Para eso está anunciando el poder, para que puedan ver el poderío en su máxima expresión de Dios Padre, de Dios Trino. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos, lo vimos, ¿verdad? Anteriormente, alumbrando, ¿verdad? Dando luz a los ojos de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. De modo que pueden ver y discernir. Ahora, en el nuevo nacimiento podemos ver y discernir, para que se haga posible la transformación de su firme esperanza en una gloriosa realidad. Ahora podemos ver que hay una realidad, de modo que puedan recibir la totalidad de la herencia, nos está diciendo. Podamos recibirla. ¿Acaso no la teníamos? Sí, pero estábamos ciegos, ¿verdad? Cuando ¿no? Teníamos eso. Dios ya nos decretó, Dios nos escogió, lo teníamos, pero claro, al ser alumbrados, al nacer de nuevo, ya sabemos que tenemos esas herencias. Una vez escuché un relato, y lo vamos a entender ahora. Una vez escuché un relato de un hombre coleccionista, un hombre rico. Para ser coleccionista hay que tener dinero, a menos que juntes chapitas, ¿no? Colecciones chapitas o piedritas. Pero bueno, este era un hombre muy rico que está pues seguramente en internet o con los libros y encuentra un cuadro y se enamora apasionadamente de este cuadro. Y se entra por los ojos y dice, yo quiero este cuadro, sea como sea, cueste lo que cueste, quiero este cuadro. Mucho dinero, cueste lo que cueste. Llama a su asistente y le dice, este cuadro de aquí que ves, lo quiero yo para mí. Así que, cueste lo que cueste, búscalo y trae lo que quiero yo en mi colección. Pasado el tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, llega el asistente y le dice, señor, señor, le dice el asistente, busqué por doquier y lo hallé. Y dice, lo tienes en tu colección. Lo tienes tú ya en tu colección, ya es tuyo. Te das cuenta, era un hombre rico, coleccionista, con un cuadro que deseó y que lo tenía. No sabía lo que tiene. Era un hombre que coleccionaba y no se enteraba de lo que tenía. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Tenemos una riqueza, ¿verdad? Tenemos riquezas, herencias, perlas, bendiciones espirituales que no conocemos, que los cristianos no conocen, ¿verdad? Y Pablo está orando por eso, les está diciendo, yo oro para que ustedes comprendan, entiendan las riquezas, su herencia, su posesión adquirida que tienen y no se enteran. Pablo sí lo sabe, era un apóstol y ya conocía esa riqueza, ha puesto en práctica esa riqueza, pero los hermanos de Efesios no. Amaban, sin santos, sin mancha, pero no conocían las riquezas. Y Pablo está orando para que Dios los alumbre, les quite esas escamas y vean las riquezas y la herencia, esa posesión adquirida, como decía en el versículo anterior, y no la conocen. Somos ricos pobres, ¿verdad? Con una herencia tan maravillosa, tan rica y no las conocemos. Y Pablo está orando por eso. Ahora, ¿eres tú un cristiano que no conoce cuán rico es espiritualmente? ¿Lo eres? Examínate, no alces la mano, examínate tú mismo. Bueno, si has estado en los sermones anteriores y has escuchado los sermones, has puesto anterior, conoces cuáles son esas riquezas, porque le hemos venido diciendo, ¿verdad? Desde que nos escogió antes de la fundación del mundo, nos adoptó, nos dio justificación y hemos visto todas estas riquezas anteriores. Ahora, si ya las conoces, ¿las estás utilizando? ¿Las estás poniendo en práctica? Si aún no lo estás poniendo en práctica, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? ¿Serás como aquel rico, pero pobre espiritualmente? ¿Quieres ser un rico pobre espiritualmente, teniendo ya esas riquezas espirituales? Pero bueno, el texto sigue. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Dios tiene a su disposición un poder tan grandioso, como el que exhibió cuando lo levantó a su Hijo de entre los muertos y lo sentó a su diestra. Es como si el apóstol dijera, no desesperéis,
Podéis confiar en el infinito poder de Dios, confiar en el infinito poder de Dios. Llegará el día en que la herencia aguardada para vosotros será enteramente vuestra, será entera vuestra. Recuerdan el sitio, pero todavía no. Hay herencias que todavía, ¿verdad?, se van a hacer en el futuro para nosotros, como la resucitación, ¿verdad? Vamos a ser resucitados en gloria. Pero él dice, confiad en eso, en esas cosas futuras que ya la tenemos porque es una posesión adquirida, pero confiad porque en el futuro lo vamos a tener de una forma completa. Ahora aquí podemos ver dos cosas. Cristo fue resucitado de los muertos, uno. Y segundo, que se sentó a la diestra del Padre. Lo sentó el Padre a la diestra, ¿verdad? A este lado. Lo sentó a la diestra y no solo lo sentó a la diestra, sino que lo coronó en gloria. Así que, hermanos y amigos, puedes ver el alcance del poder del Padre para poder llevar a cabo sus planes, sus decretos. Estás viendo todo ese poder que ha desplegado el Padre para cumplir sus planes, sí. Es más, el haberse sentado a la diestra del Padre, Cristo Jesús, de donde derramó su espíritu, ¿recuerdan? Que derramó su espíritu. Es necesario que yo me vaya porque vendrá uno como yo, ¿verdad? Entonces Él se sienta delante del Padre, a la diestra del Padre, y derrama el Espíritu Santo, ¿verdad? Derrama el Espíritu Santo en los corazones de los creyentes, en los corazones de ellos, de los efesios. Con esto garantiza que lleva a término su total bienaventuranza. ¿No pudo acaso haber tenido presente también el hecho de que la resurrección de Cristo y al sentarse a la diestra, a la mano derecha del Padre, son tipos de lo que sucederá con los creyentes? La resurrección de los muertos y el sentarse a la diestra, ¿no es un tipo de los creyentes también? ¿No es un tipo? Sí. También nosotros conquistaremos a la muerte. Nosotros vamos a conquistar. Cristo conquistó la muerte, nosotros vamos a conquistar la muerte. No seremos levantados gloriosamente de las tumbas para vivir y reinar con Cristo para siempre jamás. Nosotros estamos en Cristo y si Cristo está en la diestra del Padre, nosotros estamos en la diestra del Padre con Cristo Jesús. Nosotros vamos a reinar con Cristo. Y aún ahora la resurrección de Cristo es tipo de la resurrección de los creyentes. Y no solo de la resurrección, sino también de su victoria sobre el pecado. En nuestro nuevo nacimiento pasamos de la muerte a la vida eterna. Todo es en Cristo un tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una herencia que tenemos, ¿verdad? Una posesión que ya hemos adquirido. Existe en realidad hasta una conexión causal. Hay una causa en todo esto, siendo la resurrección de Cristo prueba positiva de la justificación del creyente. ¿Te das cuenta? La causa de Cristo es la nuestra. Y viene a ser una prenda de su gloria eterna. Es como si tuviéramos una prenda en Cristo Jesús, la cual, dice el texto, operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra, ¿en dónde? En los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Esto ya lo hemos visto en Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Recordemos que las bendiciones espirituales de Dios operan en las regiones espirituales, en el ámbito espiritual que viene de dónde, de lo alto, dijimos, ¿verdad? Que viene de lo alto a nosotros, todo lo espiritual. Así que Pablo se refiere con lugares celestiales a la dimensión donde Dios habita. Es la dimensión donde está el Padre. El Cristo que es resucitado corporalmente, ¿verdad? Corporalmente y glorificado, fue llevado a ese ámbito. Así que en ese ámbito hay un cuerpo glorificado que es Cristo, el Cristo resucitado. Él fue llevado donde habita el Padre. Ahí fue sentado a la diestra y fue coronado. Y es donde tiene toda autoridad. Jesús tiene toda autoridad para gobernar a su creación. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Pepe, ¿lo tienes tú? Hechos de los Apóstoles capítulo 2 del versículo 32 y 33. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 32 y 33. Y hermana, me busca Apocalipsis 12:5. Después lo dice. 32 y 33. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 32-33.
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ujú. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Se dan cuenta, todo lo explicado anteriormente fue llevado a la diestra del Padre y ha derramado el Espíritu en el ámbito espiritual, ¿verdad? Hemos visto milagros, como la palabra ha avanzado, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Todo lo que hemos visto. En otro versículo dice, todo lo que hemos oído y visto, todo lo que te han enseñado. Apocalipsis 12:5, hermana. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos aquí en Apocalipsis cómo de una forma está hablando, ¿verdad?, de la encarnación de Cristo y que fue llevado al trono, ¿verdad? En la muerte, cuando es glorificado, es llevado al trono. ¿Y cómo rige? ¿Cómo rige? Con mano de hierro, ¿verdad? No es solo amor Jesús, también es justicia, una santa justicia. Así que, hermanos, creemos en el mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el sermón pasado vimos que es el Dios del Señor Jesucristo. Nosotros creemos en este mismo Dios, el Padre de gloria, todopoderoso, omnipotente, creador de los cielos y de la tierra, creador de la raza humana, el cual es varón y hembra, que envió a su Hijo encarnado para salvarnos del pecado, el cual resucitó, ¿verdad?, de la gloria en gloria, venciendo la muerte y dándole lugar en el trono, el Padre dándole lugar al Hijo al trono, a su diestra, donde siempre estuvo. Él siempre estuvo a la diestra del Padre. Pero claro, se encarnó, como hemos visto hace un momento, tuvo que bajar, encarnarse y luego volver a subir donde siempre ha estado, donde siempre ha gobernado. El Hijo siempre gobernó con el Padre, estando en la tierra, nunca dejó de gobernar porque también era Dios y subió al trono y sigue gobernando. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Que estamos en Cristo. Ese es el Dios vivo en quien creemos, el Dios vivo. Pues abre bien tus oídos ahora y escucha lo que sigue y pon mucha atención. En el versículo 21 de Efesios 1, en el 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y el 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo principado, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombre. Este es el ámbito, las regiones espirituales que estábamos hablando. Tenemos a un Dios Jesucristo exaltado en gloria, pero no solo eso, también en la extensión o en el grado de esta posición evidente por las palabras, y estas son las palabras, muy por encima de todo gobierno, muy por encima de toda autoridad, muy por encima de todo poder y dominio, y muy por encima de todo nombre que se nombra. Esto quiere decir, por encima de todo esto, ¿verdad?, está el poder de Cristo, su gobierno, su reinado. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de él y para él. Y más adelante en el capítulo 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. No os den culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dios está por encima de los ángeles, Cristo está por encima. No adores a los ángeles, que mejor te está diciendo, si no sabes, si no entiendes nada de lo espiritual, no adores ángeles, porque Cristo está sobre ellos. Cristo fue resucitado, es que antes adoraban a los ángeles. Los católicos siguen adorando a los ángeles, a los santos. Por eso les digo, no adoremos a los ángeles, porque Cristo está sobre todo nombre que se nombra. Cristo fue resucitado y ascendió a los lugares celestiales. Así que, ¿quién habita en la esfera celestial? El Dios Trino. Los ángeles también habitan. Y los demonios también habitan en el ámbito espiritual, ¿verdad? Pero primeramente Cristo gobierna ese ámbito. Hay que entender que Cristo gobierna este ámbito, Cristo gobierna esta esfera, Cristo gobierna estas regiones espirituales, pero todo ha sido sujetado a Él. Todo principado celestial. Él tiene autoridad y señorío sobre los ángeles y sobre los demonios. Estos demonios que tuvieron el poder, que fue cedido por Adán en la caída, ahora Cristo en la cruz y en el trono
ha restaurado toda esta autoridad, todo este señorío, y a Él se le ha concedido todo este poder. Cristo venció y recuperó, ¿verdad? ¿Cómo? Atando al hombre fuerte, nos dice la Biblia, ¿eh? Primero hay que atar al hombre fuerte. ¿Cómo recuperó esta autoridad? Atando al hombre fuerte, ¿verdad? Reduciendo su capacidad de actuación. Pero Cristo no solo gobierna en el ámbito espiritual, también en lo terrenal, también en el ámbito carnal, en la materia. Mateo 4:17. Mateo capítulo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino, toda autoridad, todo principado, el reino, el soberano de los cielos se ha acercado. ¿A dónde se ha acercado? ¿Al ámbito espiritual? Sí. ¿Pero a qué más? A la tierra, ¿verdad? Ya no hay reyes, ya no hay nada. Se ha acercado mi reino. Su reino se ha acercado, y un reino tiene un soberano, tiene un rey. Este rey es rey de reyes, este rey es rey de gloria. Y más adelante en Mateo 28:18 nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, se ha acercado el reino, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que no solamente fue llevado al cielo, puesto a la diestra del Padre y entronizado, no, ya lo tuvo desde la cruz, antes de ascender. En la tierra ya se le fue dado toda autoridad en la tierra, y luego fue llevado al Padre y se le ha dado toda autoridad en los cielos, ¿verdad? Tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Así que Cristo tiene toda autoridad, todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, tanto en los cielos como en la tierra, tanto en lo espiritual como en lo carnal, material, para sorpresa de algunos que dicen que Jesús no gobierna. Tenemos que esperar 1000 años. No solo en este siglo, dice, sino también en el venidero. Es complicado, hay muchas discusiones, depende cuál es tu sistema de interpretación. Pero yo digo, en este siglo, ¿qué es un siglo? 100 años, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo que en este siglo, o sea, en estos 100 años, la primera era de los cristianos, gobierna el Hijo. ¿Solo 100 añicos? Nada más, hasta ahí llegó el periodo de Cristo. O sea que luego del primer siglo nos dejó a nuestra suerte el Señor. También nos dice que en el siglo venidero, o sea, no un siglo de 100 años, sino en otros 100 años más, ¿no eran 1000 que iban a venir más adelante? ¿O son 1000 o son 100 años? ¿Cómo es esto? ¿Solo va a gobernar Cristo 200 años, estos primeros 100 siglos, y después otros 100 siglos, un siglo más? ¿O 1000 años? Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Que no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que hay que recordar primero Efesios 1:10. Efesios capítulo 1, versículo 10 dice: de reunir, y ahí está la idea principal, todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como están en la tierra. ¿Qué explicamos por dispensación? Expliqué aquí que cuando hay una dispensación se refiere a dos dispensaciones de la gracia. Una que es la ley desde Adán hasta la cruz, y otra dispensación que es el nuevo pacto en Cristo desde la cruz hasta que Él venga, ¿no? Hasta su regreso. Dos dispensaciones en una sola, que es la gracia. Pero ¿se está refiriendo a eso Pablo? Con este siglo venidero y en este siglo y en el otro, en el venidero, ¿se está refiriendo a eso? Pues no se está refiriendo. Así que acompáñame a pasajes bíblicos para entender. Ahora, la dispensación de los tiempos no es lo mismo que el siglo presente y el venidero. Este siglo, el presente y el venidero, no es lo mismo. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 del versículo 4 al 5. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes tú, Alessandro? Gálatas capítulo 1 del 4 al 5. Sí. Dilo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios, Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? El cual se dio a sí mismo, ¿dónde se dio? En la cruz, ¿verdad? Por nuestros pecados para liberarnos ¿de qué? Del presente siglo. El mismo que está hablando Pablo, el presente, de este. Pero dice que es malo, que este siglo es malo. El presente es malo, de la cual Cristo ha venido a librarnos. Lucas 20, papá, ¿tienes Lucas 20? Lucas 20, 34.
Vamos a darle tiempo al señor Mariano. Vamos, que te han operado, Mariano. Te puedes leer bien ya, ¿eh? Lucas 20, 34 al 35. Entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí más claro el agua, ¿verdad? ¿Qué dice? Que en este siglo, el malo, se casan y se dan en casamiento, ¿verdad? Aquí hay muchos que nos hemos casado y tenemos hijos, ¿verdad? El que no se ha casado, pues ya se casará, el que ha tenido hijos, pues tendrá hijos. Pero dice que en este siglo malo se casan y se dan en casamiento, y lógico, tienen hijos. Pero los que van a alcanzar, los que alcanzaran el otro siglo, ¿qué dice que es? La resurrección de los muertos. ¿Ha sucedido eso? Todavía. En el siglo venidero va a empezar con la resurrección de los muertos. Y estos muertos, para que lo sepan, el día que resucitemos en gloria, no nos vamos a casar más, no vamos a tener más hijos, dice aquí, ni se casan, ni se dan en casamiento. Una explicación que en otros versículos dice que somos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Aquí está entonces demostrándonos cuál es el siglo venidero malo, con la cruz en Cristo que nos ha venido a liberar, y el nuevo, el venidero, que es en la resurrección. ¿Cuándo pasa la resurrección? Cuando Cristo venga, ¿verdad? No son los 1000 años, no son 100 añicos, 200 años, ni 1000 años, sino este presente malo y el siguiente cuando venga, regrese Cristo. Así que este siglo presente, este siglo malo, es una edad, un tiempo malo. Entonces, ¿qué significa con tiempo? Aion, la palabra es aion, yo sé que lo han escuchado, aion, que significa periodo de tiempo, que significa época, edad, era. Si te das cuenta, no habla de un espacio, no habla de espacio, ¿verdad? ¿Me entienden lo que es espacio, no? Lo que nos rodea, este es un espacio, no está hablando de espacio, está hablando de tiempo, está hablando de tiempo. Y no está hablando de 100 años naturales, no está hablando de 1000 años naturales, no, es figurativo, está marcando un tiempo, no está marcando una distancia de espacio, sino un tiempo de un punto a otro. Este presente siglo malo, este tiempo malo, desde la caída de Adán hasta que se acabe el siglo malo, donde no se casan los hombres, ni se reproducen, ni siguen la maldad ¿verdad? De este mundo. Así que vemos que Cristo, cuando venga, va a inaugurar, ¿verdad? Este siglo venidero, este siglo malo. Así que, hermanos, ¿no hay maldad acaso hoy en día? Hay maldad hoy en día. Eso quiere decir que si hay maldad, seguimos en este presente siglo malo. Si lo vemos más que nunca, la maldad lo vemos más que nunca. Así que vivimos aún en este siglo malo y nuestra esperanza está en el siglo venidero, donde no habrá maldad. Cuando Jesús regrese en su tiempo, ¿verdad? O este siglo venidero, no habrá maldad ni tampoco se darán en casamiento. Eso es lo que nos está diciendo. Es nuestro deseo alcanzar el siglo venidero que es lleno de paz, lleno de amor, sin sufrimiento, sin maldad. Será lleno de gozo. Estaremos resucitados en cuerpos glorificados. ¿No es lo que Pablo dice sobre el poder de Dios? ¿Ven la comparación? ¿Verdad? Que el Padre resucitó a Cristo de los muertos y en el siglo venidero no seremos resucitados de los muertos. ¿Te das cuenta lo que está haciendo Pablo? Cómo está profundizando en Cristo, en la resurrección de Cristo y en nosotros, metiendo el siglo malo y metiendo el siglo venidero, y está diciendo, nosotros vamos a resucitar junto con la resurrección de Cristo, lo mismo. Pues Pablo está profundizando en eso, nos está quitando las vendas. ¿Cómo? Con la predicación, nos está enseñando el hermano Pablo. Entonces, hermano, si Jesús fue resucitado en gloria, Él ha inaugurado el tiempo venidero. ¿Cómo lo inauguró el tiempo venidero? En la cruz, ¿no dice que en la cruz vino en el tiempo malo para sacarnos de este tiempo? Sí, es verdad que lo vamos a cumplir cuando Cristo venga y seamos resucitados, pero Él ya lo ha inaugurado en la cruz. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Recuerdan el sí, pero todavía no? El sí, pero todavía no, las bendiciones que ya tenemos, ¿verdad? Como ejemplo, la resurrección ya la tenemos, pero vamos a tener que esperar hasta que venga Cristo. O sea, sí, pero todavía no. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos está queriendo decir Pablo? Esto quiere decir que hay un solapamiento de 2 siglos. El presente malo, el venidero,
pero que Cristo lo hizo en la cruz. Ya empezó el venidero en la cruz. Así que hay un sí, pero todavía no. Y hay una intersección. Si te das cuenta, hay una intersección que es la cruz. Es la cruz entre dos siglos. Hay un solapamiento. Hay un solapamiento que empezó. Así que vivimos en una intersección entre dos siglos. Como ya hemos visto, hemos alcanzado la vida eterna. Aquí en la iglesia vivimos un trozo de esa vida eterna, vivimos un poco de ese paraíso, vivimos un poco de ese cielo, degustamos de esas bendiciones que vamos a tener en el cielo, ¿verdad? Así que vivimos en una intersección. Hemos visto que el siglo malo ha venido Cristo en la cruz, ha inaugurado el siglo venidero, así que están unidos y nosotros estamos en esa intersección. Viviendo en este tiempo malo, tenemos las riquezas espirituales y esperamos que sucedan. Hay una intersección. Y en la iglesia estamos viviendo ese pedazo de cielo, ese pedazo de espíritu. Pablo está diciendo, vivamos en este mundo malo como si fuera el venidero. En la iglesia, cuán importante es reunirnos entre hermanos. Porque estamos viviendo lo que vamos a vivir en el cielo. Amor, gozo, benignidad, ¿verdad? Riquezas espirituales que Pablo nos está enseñando. Hebreos 6, del 4 al 6 dice, porque es imposible, y aquí lo van a entender, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y guardaron del don, y gustaron, saborearon el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, todos nosotros, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y de los poderes del siglo venidero. ¿Se dan cuenta? Están degustando, están viviendo cosas, poderes del siglo venidero. Y recayeron, pecamos, vivimos en el tiempo malo, pecamos, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. No quiere decir que perdemos la salvación. Vivimos en este tiempo malo, pecamos, nos arrepentimos, pero no crucificamos a Cristo de nuevo porque ya hemos sido perdonados. Cristo murió una sola vez en la cruz, ¿verdad? Sino que nos llevamos arrepentimiento y nos perdona porque tenemos abogado y nos arrepentimos y nos perdona de estos pecados. Abogado tenemos, ¿verdad? No podemos perder la salvación y volver a clavar a Cristo, perder la salvación y clavar a Cristo. No, eso fue una vez y para siempre. Pero vivimos en este tiempo malo y aún así degustamos de los poderes del siglo venidero. Vivimos en esa intersección. Los que una vez fueron iluminados, los que degustaron, los que participan de los poderes del siglo venidero, nos está diciendo. Así que, hermanos, vivimos ya justificados, vivimos regenerados, vivimos restaurados, transformados, pero aún en cuerpos carnales. Aún en cuerpos carnales. Aún hay pecado en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Como decíamos en la reunión del estudio de oración, mortificar este cuerpo de pecado, mortificar nuestros deseos de pecar, mortificar nuestra mente, matar los deseos de nuestra mente para pecar día a día constantemente. Así que si caes en pecado, Cristo no es crucificado nuevamente para tu salvación, porque Él murió una sola vez y para siempre por tus pecados. Es por ello que cuando pecas, abogado tienes, como decía. Así que si confiesas tus pecados, ¿verdad? Si confiesas tus pecados en arrepentimiento, mortificas tu pecado cada día, resistes este siglo malo. Resistes este siglo malo. Hermanos, estamos probando de este siglo malo, pero también estamos probando un poco del siglo venidero que es en Cristo Jesús. Y no solo de eso, sino de sus riquezas espirituales en este glorioso tiempo. Es por eso que ya no miramos atrás nuestras vidas pasadas, sino para adelante. Como dice el versículo, los que ya hemos alcanzado y estamos por alcanzar, dice el versículo. Los que están por alcanzar. Lo hemos alcanzado, pero lo vamos a alcanzar, ¿verdad? El sí, pero todavía no. Así que es mi deseo que todos vosotros, si de verdad habéis nacido de nuevo en Cristo, alcancéis el siglo venidero, ¿verdad? El versículo 35 nos dice, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar el siglo y la resurrección de entre los muertos. O sea, somos dignos de alcanzar. Lo hemos alcanzado, ¿cómo? En la cruz, ¿verdad? Cristo lo alcanzó por nosotros, estamos en Él en la cruz y lo vamos a alcanzar, pero vivimos en este tiempo. Así que vivamos como que ya lo hemos alcanzado y pongamos en práctica todas estas riquezas espirituales, todas. No seamos como el coleccionista. Recuerden al coleccionista, no seamos coleccionistas.
que no estaba enterado de todo lo que tenía y vivía siendo un pobre rico. Seguía viviendo como... Así que os doy un consejo. Así me lo permití, les doy un consejo. En Romanos 12:2, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto me va a llevar a mi segundo capítulo, el último y ya más corto. Y esto es muy importante porque es Cristo la cabeza de la iglesia, nos dice. Cristo la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre toda la iglesia. Esto está hablando de Salmos 8. El Salmo 8, ¿verdad? ¿De qué está hablando el Salmo 8? De toda autoridad dada al hombre, al ser humano. Pero lo está llevando a Cristo. ¿Por qué lo está llevando a Cristo? Porque Jesús es hombre. Jesús se encarnó y se hizo hombre. El Salmo 8:6 dice: y lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste bajo sus pies. El Salmo 8 está hablando de la creación del hombre y cómo todo ha sido puesto bajo su autoridad, bajo sus pies. Pero Pablo lo está cogiendo y lo está llevando a Cristo, a Jesús hombre, que en él, Jesús hombre, ha sido puesta las obras de sus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Así que Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 9, que habla sobre el autor de la salvación, dice: porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ahí está el Salmo. ¿Y qué es el hijo del hombre para que te visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, Jesús hombre, como hombre, menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre sus obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Te das cuenta? Si el Salmo 8 está hablando del hombre, aquí ya en hebreo nos explica quién es Jesús hombre. Así como el hombre que fue sujetado, ¿verdad?, a todas las cosas, Jesús también fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús como hombre, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios deguste la muerte por todos. Jesús hombre fue hecho menor de los ángeles como hombre, pero claro, luego fue resucitado en gloria, llevado al trono y es mayor que los ángeles, ¿verdad? Que toda potestad. Así que Jesús hombre encarnado, hecho un poco menor que los ángeles por causa del hombre, el hombre creado, como nos dice Salmo 8. Pero este hombre es Dios, el Dios encarnado, 100% hombre, 100% Dios. Jesús hombre se entregó a la muerte en la cruz del Calvario, pero el Padre, con el poder de su fuerza, ¿verdad?, lo coronó, lo resucitó, lo coronó como Rey de Reyes, lo sentó a su diestra, sentado junto a su trono. Y recordemos, hay un solo trono, no hay tres tronos, hay un solo trono, un solo Dios. Jesús está sentado en el trono de Dios, ¿verdad?, gobernando lo visible y lo invisible. Ahora, este hombre, ¿verdad?, este hombre, Jesús, hombre con mayúscula, hecho menor que los ángeles, pero al resucitar en gloria es mayor que los ángeles, porque nuevamente ha regresado de donde vino. Vino a la tierra y fue coronado, regresó de donde vino, donde siempre ha estado. Y ahora es completamente Dios, completamente hombre, ahí arriba, ¿verdad? Una persona con dos naturalezas en la cual se le ha sujetado todas las cosas bajo sus pies. Ahora, ¿cuál es la idea principal del libro? ¿Recuerdan cuál es la idea principal del libro? Reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria. Y también no solo que es reunirlas, sino sean sujetas. Todas las cosas sean sujetas a Él, tanto lo visible como lo invisible, tanto los enemigos como los escogidos. ¿Quiénes somos escogidos? Los que estamos aquí unidos, pero que estamos sujetos a Cristo. ¿Y todo esto para qué? Para la alabanza de su gloria. Así que el verso dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso por él, por cabeza, sobre las cosas para la iglesia. Y puso a Cristo por cabeza, dice. Y puso a Cristo por cabeza. Una vez que han sido sujetas a él todas las cosas, lo puso a Cristo por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Parece un trabalengua. Parece un trabalengua, pero se entiende. Hermanos, nosotros estamos unidos a Cristo. Y Cristo consiguió la victoria sobre todas las cosas. Y a Él están sujetas todas las cosas. Hermanos, al estar en Cristo, también están sujetas todas las cosas a nosotros. Estamos en Cristo. Todas las cosas están sujetas a nosotros. Y nosotros tenemos victoria en Cristo sobre todas las cosas. Y no queda ahí. Ahora Cristo es la cabeza de la iglesia, dice. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los escogidos, todos los predestinados, regenerados, transformados, todos los que hemos nacido de nuevo, de todos los tiempos, desde Adán hasta que regrese el Señor, todos los salvos por Cristo Jesús, somos la iglesia universal. Pues Cristo es la cabeza de esta iglesia. Es Cristo que ha sido puesto por el Padre como cabeza de esta iglesia. Y una cabeza no va sola. Una cabeza, tú no ves una cabeza andando por ahí sola. No somos como los pollos sin cabeza que van corriendo, un cuerpo por allá y la cabeza por el otro lado. No, una cabeza no va sola. Así que como se dice por ahí, ¿verdad? Lo del pollo. Si Jesús es la cabeza, es porque tiene un cuerpo hermoso, un cuerpo bello, porque Él es hermoso y bello. El versículo 23 de Efesios 1 nos dice, para acabar, la cual es su cuerpo, la iglesia. Él es la cabeza dada a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otra trabalengua más. Jesús es la cabeza de la iglesia es el cuerpo, misterio revelado. Pablo nos ha entendido, por fin lo entendemos. Cuerpo, Jesús la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Pues no, Pablo ya lo dijo en Colosenses 1:18 y lo dijo claramente. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, en Colosenses, ¿verdad? El que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En Colosenses 2:17 más adelante lo dice, todo el cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿De quién es el cuerpo? De Cristo. La iglesia es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. No vuelvan a adorar ángeles, no adoren ángeles. Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Los que adoran a ángeles están hinchados, ya vemos cómo están caídos. Y no haciéndose de la cabeza. O sea, pones a adorar a ángeles en vez de adorar a Cristo. No haciéndose de la cabeza, que es Cristo. En virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. ¿Cómo crece la unión entre la iglesia y Cristo? Por los ligamentos, dice. ¿Ves? Estamos unidos por los ligamentos. Y eso nos hace crecer, el cual nos hace crecer es Dios, dice. Así que la cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia y todo es Cristo. Tanto el cuerpo, primero nos dice que primero la cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia, ahora nos dice que todo es Cristo. Sí, es un misterio, es una unión. Sí, ya es un misterio de nuestra unión, es un misterio de nuestra unión individual, porque individualmente estamos unidos a Cristo, pero la iglesia también está unida a la cabeza, a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo? Mediante el nuevo nacimiento. Ahora somos el cuerpo de Cristo, unidos a la cabeza, unidos a Cristo. Ahora, es un misterio mayor, porque dice, como la iglesia, que es la plenitud de Cristo. Pero si la plenitud es Cristo, ¿cómo puede ser que la iglesia sea plenitud de Cristo? Porque estamos unidos, el cuerpo, la iglesia, tanto individual como iglesia, estamos unidos a la cabeza, que es Cristo. Y todo esto es la plenitud de Cristo. Por tanto, Cristo lo llena todo, la iglesia y el cuerpo, unidos en uno. Pero este misterio lo podemos entender aún, al menos un poco más, entendiendo el matrimonio, ¿verdad? El varón, la mujer, se une a la mujer, son un solo cuerpo espiritual, un solo cuerpo carnal, no solo lo espiritual, siempre lo llevamos por lo espiritual, no, somos un cuerpo espiritual y un cuerpo carnal. El hombre es la cabeza de la mujer en el matrimonio, así como Cristo es la cabeza del hombre en el matrimonio y así como Dios es la cabeza de Cristo. ¿Te das cuenta? En 1 Corintios 11:3 dice, pero
quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que la iglesia que está unida a Cristo, y Cristo es la cabeza de este cuerpo es Dios. Y la plenitud de todo es la iglesia con Cristo y con Dios. Esto también es un misterio. Es un misterio, ya estoy acabando. Pero lo que sí podemos estar seguros, y es que habla de sujeción todo esto. Habla de estar unidos, sujetos a Cristo. A Él le fue sujeto todo, hasta la iglesia, hasta la unión entre la iglesia, entre el cuerpo y la cabeza. Así que tanto el varón, la mujer, la iglesia están sujetas a Cristo y a Dios. Y todo esto es la plenitud de este misterio. Todo esto. Ahora, para terminar, el mundo ve a Cristo. El mundo ve a Cristo. A Dios cuando ve la iglesia cristiana, cuando nos ve a nosotros. A la iglesia cristiana evangélica, rica en sus bendiciones espirituales, trabajando todos ellos en un grupo, en un conjunto. Esta luz de la iglesia alumbra al mundo, alumbra al mundo. A un mundo que tanto nos odia, que tanto nos persigue, hasta que se acabe este presente siglo malo y Cristo regrese y seamos resucitados en gloria y vivamos eternamente como una posesión ya adquirida, que ya tenemos y la que esperamos. Así que ese era el deseo de Pablo, que entiendan que es un solo cuerpo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que somos reflejo al mundo. Vivamos ya en este tiempo malo, vivamos como Dios quiere que vivamos para que el mundo nos vea y vengan aquellos que tienen que venir viendo un paraíso ya aquí en el cielo. ¿Vale? Ese es el deseo de Pablo, ese es mi deseo. Así que a Dios sea la gloria y que Jesucristo regrese pronto, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Señor Padre,